Hola preciosos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo contenta de que hoy les voy a terminar de contar la historia de José que está en la Biblia. Y recuerdan que cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, los mercaderes se lo vendieron a un hombre muy importante que se llamaba Potifar. Él hacía todo bien y entonces Potifar lo había puesto a cargo de todas sus cosas. Pero la mujer de Potifar, ¿recuerdan?, lo acusó injustamente y fue a parar a la cárcel durante 2 años. En la cárcel se portó tan bien que todos le hacían caso, entonces lo pusieron como para que organizara a todos los presos. Miren lo que Dios lo amaba a José, que hasta en la cárcel lo hacía que reinara. Era una maravilla José, de buena persona, y cómo amaba y obedecía a Dios. En un tiempo que pasó después de esos 2 años, dicen que el faraón, que era el más importante de Egipto, era el que gobernaba todo, como ahora si fuera el presidente o un rey, así era faraón. Tuvo un sueño que lo perturbó muchísimo y dice que el sueño de él nadie se lo podía descifrar, nadie le podía decir qué significaba y él estaba muy perturbado. Entonces un siervo del faraón recuerda que en la cárcel había un hombre que sabía interpretar los sueños porque Dios se los revelaba. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Lo mandó a sacar urgente de la cárcel a ver si él sí podía resolverle este enigma, que no sabía qué era lo que pasaba. Y dice que se presentó delante del faraón José y le contó el faraón el sueño que había tenido. Y dice que había soñado con 7 vacas gordas con espigas de trigo muy lindas. Y en el otro sueño había tenido la visión de 7 vacas muy flacas y espigas de trigo todas marchitas. Y le preguntó qué quería decir ese sueño. Y como a José Dios le revelaba todo, sabía todo lo que Dios le mostraba, le dijo qué significaba el sueño. ¿Y saben qué significaba el sueño, chicos? Que iba a haber 7 años de mucha abundancia, iban a tener de todo en Egipto. Y los próximos años iban a ser de mucha pobreza, no iba a haber cosecha, iba a haber mucha escasez y mucha miseria. Entonces Dios le dio a José una idea maravillosa. Le dijo que tenía que almacenar durante esos 7 años buenos de mucha cosecha, como ahora si ahorráramos nosotros, para el momento que uno no tiene, puede ahorrar algunos pesitos para cuando necesitamos o queremos comprarnos algo. Bueno, entonces le contó al faraón lo que podían hacer, almacenar todo lo que habían cosechado en esos 7 años, entonces los otros 7 años iban a tener de todo por todo lo que habían almacenado. Y así hizo. Y dice que le gustó tanto al faraón lo que le había dicho José, que lo puso a cargo de todas sus cosas. Era el segundo en mandar. Primero estaba el faraón y después de él. Entonces él lo manda a hacer como él quería. Así que se empezó a encargar y le dio las instrucciones a todos para que almacenaran cosas. Pero ¿saben qué pasó, chicos? También el hambre llegó a donde estaban sus hermanos y su papá. Y entonces un día dice que aparecieron sus hermanos que lo creían muerto a él. Pensaban que él estaba muerto. Y cuando lo vieron no lo reconocieron y les pidió por favor que los ayudara porque se estaban muriendo de hambre, porque había mucha escasez. Y él le pregunta si tiene un hermano, si tenía más hermanos, y él le dice que sí, que tiene un hermano más chiquito y que el papá todavía vivía. Entonces José, para ver si seguían siendo malos como con él,
que los tiró al pozo y para que lo vendieran, lo probó y le dijo, bueno, si eso es así, no son espías, porque los acusó de espías, pero era como para que ellos demostraran si habían cambiado. Y dice que les mandó a buscar el hermanito más chico, Benjamín. Y ellos tenían miedo porque habían visto sufrir tanto a su papá cuando habían vendido a José, que el papá lo creía muerto, que tenían mucho miedo de que el papá se amargara y se sintiera muy triste. ¿Y qué pasó? Igual fueron a buscar a Benjamín. Cuando dice que lo vio a Benjamín, José lo abrazó porque lo quería muchísimo y se dio a conocer a sus hermanos. Le dijo que los perdonaba y que Dios iba a permitir todo esto que permitió para ese día, para que ellos no se murieran de hambre. El propósito era de Dios que José llegara a ser el gobernador y salvó a toda su familia. Y dice que lo mandó a buscar a su papá, dice, y contento fueron todos y se quedaron a vivir ahí en Egipto, le dieron unas tierras hermosas, el faraón, lo ayudaron un montón y muy felices estuvieron todos porque José en su gran amor los perdonó. Esta es la apasionante historia de José y vieron cómo Dios tiene propósito con cada cosa. A veces lo que parece terrible, injusto, pero Dios todo lo cambia para bien. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con otra apasionante historia de la Biblia. Chau, chau. Dios los bendiga mucho.